Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a las noticias de hoy que comentará Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares de hoy. La policía española alerta a los agentes ante la posibilidad de un ataque yihadista. La autoridad palestina compra 4,5 millones de dosis de las vacunas de Pfizer y Sputnik V. La embajadora de Israel destaca que la Catedral de Burgos está ligada a la historia de los judíos de España. Estados Unidos investigan ataque antisemita en Brooklyn. Estos son los asuntos de hoy en esta primera parte de las noticias que darán paso a la agenda cultural. La Policía Nacional Española ha lanzado una alerta a sus unidades dependientes para comunicar la amenaza que una revista de Al-Qaeda ha lanzado en las redes sociales en la que se ofrece un Bitcoin a quien asesine a un agente de las fuerzas de seguridad occidentales. La publicación recomienda la comisión de ataques contra la policía durante las manifestaciones, considerando que este momento tiene muchas ventajas, numerosos objetivos a su alcance, el anonimato entre la multitud y la posibilidad de portar armas pasando desapercibido. En la publicación no se garantiza en ningún momento que los posibles asesinos puedan cobrar la cantidad señalada, el equivalente a unos $60.000, por lo que forma parte de la campaña de dinamización de lobos solitarios con el fin de que entren en acción, con resultado más que probable de que sean abatidos o detenidos si lo intentan. Sí, la verdad que es una estrategia un poco llamativa, dada que en general los que cometen estos atentados acaban muertos e incluso muchas veces sus atentados se puede decir que sean suicidas, ¿no? Es decir, sabiendo que se van a enfrentar a las fuerzas de seguridad con casi total certeza, no van a salir vivos de eso. Por lo tanto, resulta llamativo que den una recompensa monetaria incluso abultada para este caso. Pero me imagino que pues esto, como sucede en otras latitudes, por ejemplo, puede acabar yendo a la familia de los asesinos. Es decir, lo digo porque ya hemos denunciado aquí muchísimas veces que los presos palestinos con delitos de sangre por atentados terroristas suelen recibir unas ayudas económicas muy importantes de la autoridad palestina, y si han muerto en el intento, pues su familia la recibe de forma incluso más abultada. También hay que especificar de que esto no es una alerta que se hace llegar solamente a España, es decir, no hay una amenaza directa a ningún país, sino esta convocatoria que podríamos llamar a cometer asesinatos, a volver a la lucha después del impasse que ha supuesto la pandemia, y que con especial acento en las fuerzas de seguridad, es decir, con las policías, gendarmerías, etcétera, personajes armados dentro de los distintos países. En ese caso, pues, Al-Qaeda, que es también, en este caso, una institución, por llamarlo de alguna manera, terrorista mucho más asentada, antigua, que son los que han organizado los ataques contra las Torres Gemelas, pero también contra los trenes de Atocha en Madrid. Es llamativo el caso que llamen a la comisión de atentados de forma individual. Hasta ahora se habían manejado en forma de células que tenían cierta jerarquización interna, aunque no estaban, digamos, organizadas a la manera militar como una pirámide, pero sí con comandantes, organizadores, ideadores, etcétera, gente que les procura los materiales, y todo esto de forma más diversificada. Ahora parece que están intentando utilizar los métodos que eran más propios de Daesh, de Estado Islámico, es decir, acciones mucho más partisanas e independientes de estos lobos solitarios. La autoridad palestina ha ordenado la compra de 4,5 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech y del fármaco ruso Sputnik V,
si bien no ha desvelado cuándo se producirán las entregas. Las vacunas han sido compradas por valor de 22,8 millones de euros. En la Franja de Gaza, especialmente, la situación es preocupante debido al aumento de los casos y los fallecidos durante los últimos días. De momento se ha vacunado al 2,2% de los residentes en Gaza y al 7,1% de los de Cisjordania. Gaza cuenta con miles de dosis de la vacuna rusa Sputnik V procedentes de Emiratos Árabes Unidos. La Cruz Roja ha apuntado a un alarmante incremento de los casos en Gaza, con más de 1.000 contagios diarios desde hace 2 semanas. Bueno, aquí la noticia esta nos pone una instantánea de lo que está sucediendo en los territorios bajo control palestino, que pone los pelos de punta más por lo que sugiere que por lo que dice. Es decir, tenemos que, primero, después de tanto tiempo en que ya existen vacunas, recordemos que hay países que han empezado a administrarla en diciembre y estamos en abril, es decir, que han pasado 4 meses y hasta que reciban las vacunas posiblemente sean 5, pues la autoridad palestina no ha tenido a bien iniciar el proceso de compra. Yo creo que estaban intentando que ahorrarse, digamos, los millones de euros, estos 22,8 millones de euros que ahora se están gastando para proteger a su población. Porque vamos a ver, esta gente trabaja con presupuestos anuales y disponían de este dinero también hace 5 meses, igual que ahora. ¿Por qué hasta ese entonces no habían ordenado comprar vacunas? Mi teoría es que esperaban que se las regalasen. Y algunas de ellas sí que le fueron regaladas por Rusia, por China, incluso por Israel. E incluso por Emiratos Árabes Unidos, que hizo llegar bastantes miles de dosis a Gaza. Y sin embargo, a pesar de estos regalos, pues se ha vacunado muy poco, eso es lógico, pero los de residentes de Gaza solamente se han vacunado al 2,2%, mientras que los de Cisjordania, que no están en una situación sanitaria tan mala, están al 7,1%, es decir, por lo menos 3 veces más vacunas en Cisjordania que en Gaza. Yo creo que detrás de todo esto, pues lo que se esconde, que no se esconde tampoco tanto como para que sea imposible verlo, es primero el hostigamiento político de la autoridad palestina hacia sus enemigos políticos de Hamás en la Franja de Gaza. Segundo, las anunciadas elecciones después de tantísimos años, por las cuales la autoridad palestina quiere colgarse en exclusiva la medallita de salvar la vida de los palestinos, cuando ahora, después de 4 meses, empiezan a comprarlas y las van a distribuir, justo cuando ya estamos acercando a la fecha de las elecciones. Por otra parte, vemos que el precio total que han pagado de 22,8 millones de euros es bastante bajo en relación a la cantidad de vacunas. No sabemos exactamente cuántas son Sputnik, cuántas Pfizer y cómo van a repartir las vacunas entre la población, porque ya se ha demostrado en distintos ámbitos que la vacuna de Pfizer resulta más eficaz y evita nuevos contagios que la rusa, pero claro, sale bastante más cara que la rusa, así que no sabemos exactamente cuál es el balance. Suponemos que habrán comprado más de la rusa que la de Pfizer y que la de Pfizer pues la destinarán más a los círculos más cercanos al poder de la autoridad palestina o a los círculos más influyentes para las próximas elecciones que van a tener lugar en la zona. Recordemos, Cruz Roja, no la Media Luna Roja, Cruz Roja Internacional está denunciando que están creciendo los casos de contagios en Gaza, más de 1.000 contagios diarios
en una zona donde viven menos de 2 millones de personas. Es un incremento muy importante, pero la noticia también dice de que todavía tienen vacunas rusas que les han dado los de Emiratos Árabes Unidos. Es decir, si la situación es tan desesperada, ¿cómo es que no incrementan el ritmo de vacunación dentro de la Franja de Gaza? ¿Y cómo es que sus hermanos, primos y parientes cercanísimos, porque todos caben dentro de la denominación de un mismo pueblo palestino y que dirigen la autoridad palestina, cómo no les hacen llegar cantidades importantes de vacunas, preferentemente a ellos antes que a los propios ciudadanos de Cisjordania, que están más protegidos? Pues tenemos aquí una situación que algunos intentan denominar como situación humanitaria, atroz, que la atrocidad existe, pero que no es una situación humanitaria, es una situación política interna de los palestinos. La embajadora de Israel en España, Rodica Radian Gordon, ha visitado la Catedral de Burgos. Allí ha podido conocer por primera vez el templo y familiarizarse con los actos de conmemoración de su 8º centenario. En el templo gótico ha finalizado la jornada por tierras burgalesas que comenzaba en Castrillo Mota de Judíos y continuaba después en una reunión con empresarios regionales interesados especialmente en sectores como la industria 4.0, el transporte inteligente, las energías renovables y el sector agroalimentario, ya que Israel es el país que más recursos dedica a innovación en relación con el tamaño de su economía y destaca en sectores como la biotecnología, defensa, telecomunicaciones, seguridad y electrónica, entre otros. Bueno, vemos que parte de la paulatina y leve mejora en la situación, digamos, epidemiológica en España, que ha permitido desconfinar en cierta manera a grandes sectores y que, aunque estamos en una 4ª ola, su progresión es mucho más lenta que las 3 primeras, pues empiezan a haber pequeños actos que permiten normalizar la tarea de, por ejemplo, la Embajada de Israel. Yo creo que seguramente esta visita a Burgos estaba programada hace tiempo y ahora se ha podido hacer de forma presencial, cosa que no era posible en los meses precedentes. Y el destino elegido de Burgos no es baladí, porque aparte de coincidir con los festejos del 8º centenario de la catedral, que es un edificio trascendental dentro de la arquitectura histórica española, también era muy importante que llegase a Castrillo Mota de Judíos, ya saben, esa muy pequeña población en la provincia de Burgos que cambió su nombre hace pocos años, que antes se llamaba Castrillo Mata Judíos, cuando en realidad pues en el proceso histórico sirvió de acogida a los judíos que escapaban de otras juderías de la zona y no justamente un sitio donde se los mataba o se los castigaba. Ahora esa localidad está edificando y dotando de elementos un centro de interpretación de esta presencia judía y ha contribuido también al fortalecimiento de una especie de ruta de juderías en la zona de Burgos y en general en lo que es la autonomía de Castilla y León. Así que es importante que la Embajada de Israel vuelva a presentarse en estas zonas, más en tiempos como estos que vamos asomándonos o viendo la luz al final del túnel de la pandemia y que va a exigir que los vectores económicos de los países, incluido, por supuesto, España, incluida esta región, pues tengan que revisarse y actualizarse, porque el mundo se habrá vuelto más competitivo y habrá cambiado en muchos aspectos.
5 judíos fueron embestidos por una camioneta el sábado por la noche en la zona de Williamsburg, del barrio de Brooklyn, en Nueva York, donde vive una muy numerosa comunidad de judíos ortodoxos. El momento de la agresión fue captado por cámaras de seguridad del barrio y se detuvo al atacante. El conductor de una camioneta retrocedió deliberadamente sobre 5 hombres que se encontraban en una esquina el sábado por la noche después del Shabbat, antes de alejarse a toda velocidad. Las imágenes de vigilancia de la zona muestran claramente cómo el vehículo aparcado da marcha atrás a pesar de que no hay coches aparcados delante y golpea a un grupo de jasídicos que caen al suelo. El conductor se detiene y vuelve a arrollarlos por segunda vez, huyendo del lugar. El conductor permaneció brevemente en el lugar de los hechos mientras un testigo intentaba llamar su atención. Todas las víctimas están emparentadas y tienen entre 11 y 82 años. Ninguna de ellas sufrió lesiones que pusieran en peligro su vida. El detenido es un joven de 26 años de origen centroasiático. Bueno, la verdad que es un atentado muy llamativo, pero que todavía las autoridades de Nueva York no lo denominan atentado, porque bueno, uno puede pensar, bueno, uno a veces está con el coche y se descontrola o que estaba bajo los efectos del alcohol o estupefacientes y da marcha atrás y atropella a alguien, incluso puede darse a la fuga por miedo, pero es que tal como se relatan aquí los hechos, en un barrio donde la mayoría de la gente, o mucha gente, es conocida por ser judíos ortodoxos, llama mucho la atención porque hay cámaras que recogen toda la secuencia. Es decir, este señor estaba aparcado, pero delante de él no tenía nadie. Podía salir en primera, como quien dice, que era lo lógico, yendo para adelante. Sin embargo, decide dar marcha atrás a donde están estas personas, las arrolla, pero no solamente las arrolla, sino que vuelve para adelante un poco y vuelve a dar marcha atrás para arrollarlas nuevamente. Y recién entonces es cuando se da la fuga. Tuvo la mala suerte, entre comillas, de que pues toda esta escena fue grabada y se cogió la matrícula y fue detenido y ahora va a estar pendiente de un juicio, pero esto realmente es llamativo porque es una agresión, yo diría que ni siquiera planificada, es decir, que alguien vio la oportunidad de hacer daño a judíos, alguien que evidentemente por sus ropas y por sus actitudes eran judíos en la calle, y dijo, mira, qué oportunidad que tengo de arrollar a unos cuantos judíos. Y aprovechó esa oportunidad y, bueno, pues de forma tan gratuita como puede sonar esta explicación, es posible que hayan sido las cosas. No creo que las haya planificado para encontrarse justamente con un grupo de judíos ahí en la calzada justo detrás suyo. O sea, nunca hubiera podido contar con un escenario que se hubiera comportado de esa manera. Así que realmente es llamativo y seguramente en los próximos días tendremos más noticias de qué supone o qué supuso este atropello. Finalizamos aquí esta primera parte de las noticias. Volvemos con la agenda cultural tras una pausa. Bueno, ya saben que tenemos a Raquel delegada, enviada a cubrir las jornadas internacionales del milenario de Ibengabirol en Málaga. Ya hoy empezamos a emitir algunos de sus reportajes, pero esto también significa que en las culturales pues estamos los mismos que en las noticias de actualidad de hace unos momentos. Así que, Alex, cuéntanos. Vamos allá con esta primera noticia. Los nazis le habían encargado al fotógrafo judío Mendel Grossman que documentara la vida en el gueto de Lodz, que también tomaba instantáneas clandestinas. También estaba allí con su cámara el nazi Walter Genewein. La artista argentina, Mirta Kupfernik, hija de sobrevivientes del Holocausto, ha aunado sus miradas opuestas.
Además de sus obras, se dedica a indagar con su arte cuestiones relacionadas con los derechos humanos en el mundo. También es disertante en temas de la memoria, como su poderoso ensayo visual que consiste en insertar fotografías reales tomadas por Mendel Grossman y unirlas con un retrato tomado por los nazis en el mismo lugar. El resultado ha sido un trabajo de gran impacto, un testimonio basado en imágenes del pasado para contar la historia, ofreciendo como legado una mirada hacia el futuro para explicar cómo se vivía en los guetos. Además, su obra sirve como material de estudio. Grossman registraba todo con su cámara Leica en blanco y negro, ya que los nazis querían justificar en qué condiciones vivían y trabajaban los prisioneros en el gueto, pero muchos retratos fueron a escondidas. Le hizo un tajo al bolsillo de su abrigo y así comenzó a tomar imágenes en forma clandestina. Luego las repartía entre los judíos para dejar evidencia de lo ocurrido, pensando en el futuro, como ejercicio de la memoria colectiva. Acorralado por los nazis, Grossman escondió 10.000 negativos sin revelar, ya que preveía la liquidación del gueto y presentía que no iba a sobrevivir a la barbarie. Entonces colocó los negativos en las latas y los metió en el hueco de los ladrillos de su casa. También enterró más rollos para que no fueran destruidos. El material fue buscado y encontrado por un amigo que conocía el lugar del escondite. Son archivos fotográficos que estaban debajo de los escombros y hoy se encuentran disponibles en los principales museos del mundo. Incluso académicos e historiadores lo utilizan como material de consulta para realizar investigaciones sobre el Holocausto. Gracias a su revelador testimonio, Grossman se convirtió en uno de los héroes de la Resistencia. Este año, el ensayo visual de Kupfermink estará online en el Congreso Internacional de Memoria del Memory Studies Association a realizarse en Polonia y cuenta con planes para ser exhibida el próximo año en Estados Unidos. Bueno, la historia de Grossman es una historia apasionante y conocida porque, como nos relataste en la noticia, pues él escondió el material, pero le contó a algunos amigos no judíos dónde estaba para poder rescatarlo al final de la contienda o cuando se pudiera. Y gracias a ello, pues esas instantáneas de lo que era la vida real de los judíos en el gueto de Łódź está disponible y aparece en muchos museos sobre la temática del Holocausto. Pero lo que ha hecho Mirta Kupfermink, a la que hemos entrevistado en más de una ocasión en Radio Sefarad, es un experimento artístico muy interesante, que es mezclar la mirada de los dos, es decir, la mirada real reflejada en el ojo de la mirada del, del torturador o del que ejerce la violencia. En este caso, van a ver una imagen que aparece ilustrando esta noticia, en la cual, pues, en la lente del fotógrafo alemán aparece reflejado como cuando nosotros miramos algo y dentro de nuestra propia pupila aparece reflejada la imagen que está viendo. Pues de alguna manera, a través de la lente del alemán se ve lo que en realidad nos estaba mostrando Grossman. Las colas de los niños, las miserias de las mujeres, etcétera, etcétera. Vemos allí escenas desgarradoras, pero que presentadas de esta manera nos dan un testimonio único y impactan de una manera novedosa en los espectadores que de esta manera no solamente están apreciando el arte, sino también están apreciando el testimonio de la historia en sí. Les hablamos ahora de un libro que edita Hebraica Ediciones, Violeta Friedman contra León Degrelle, de Jorge Trias Sagnier, su abogado en el proceso singular contra el negacionismo del Holocausto, que tuvo lugar en España a finales de los 80 y primeros 90 y que tuvo una gran influencia en la actualización del Código Penal en 1995. El libro lleva prólogo de Shlomo Ben-Ami, epílogo de Baltasar Garzón
y un colofón de Esteban Ibarra. El libro se puede adquirir en la librería Marcial Pons o a través de la web de Hebraica Ediciones. Sí, ya aquí en Radio Sefrad hemos hablado en muchísimas ocasiones y seguiremos haciéndolo sobre Violeta Friedman, que es un nombre fundamental para hablar del tema del negacionismo del Holocausto en España. Ella se sublevó cuando vio una entrevista con un criminal de guerra nazi condenado a muerte en el exilio por Bélgica, y que estaba perfectamente vivo, coleando y disfrutando de la vida con la jet set en Marbella. Estamos hablando de León de Grell. Hubo allí varios juicios hasta que finalmente el Tribunal Supremo falló a favor de Violeta Friedman y condenó a León de Grell. Y esto tuvo una gran influencia no solamente en la actualización del Código Penal, sino, como ha contado también en estos micrófonos Esteban Ibarra, del movimiento contra la intolerancia, en el propio surgimiento de este movimiento. El hecho de que una persona, un individuo como era Violeta Friedman, sin ningún cargo ni político ni nada parecido, se enfrentara a todo un criminal de guerra nazi y lograra vencerlo por la ley, era ya un punto y aparte en el tema del tratamiento que se daba al Holocausto aquí en España. Así que es un libro que les recomendamos. Está escrito por el propio abogado que llevó su causa y prologado, epilogado y con los colofones de personas que saben mucho de lo que pasó entonces. Terminamos ahora la agenda cultural desde Israel. Jerusalén inauguró su primera biblioteca callejera trilingüe en el barrio mixto árabe-judío de Abu Tor. Contiene libros en inglés, hebreo y árabe, y la idea es que estimule más esfuerzos de convivencia en la diversidad. La biblioteca comenzó a pensarse desde el primer confinamiento debido al coronavirus a fines del invierno de 2020, cuando una activista que organizaba una campaña para enviar libros a Gaza vio frenada su iniciativa debido a la pandemia. No quería que los libros se desperdiciaran, así que en el grupo de WhatsApp de su vecindario en Abu Tor preguntó si alguien los quería. Luego comenzó a hacer entregas a personas que vivían a menos de 100 metros de su casa. Luego configuró una primera versión de la biblioteca con 2 cajas de libros amarillos en un banco del parque con un letrero que explicaba de qué se trataba, sin saber cuál sería la respuesta, pero la gente pareció responder positivamente. El problema era que libros en las cajas abiertas se llenaban de polvo y tenía que llevarlos a su casa cuando llovía. Poco a poco fue comprando algunos estantes y luego contactó con la asociación de vecinos y estos con un arquitecto que diseñó la biblioteca como una antigua parada de autobús. Sí, y eso es lo que se ha inaugurado, una especie de biblioteca en un parque que simula una parada de autobús, porque en Israel este tipo de bibliotecas, digamos, populares, en las cuales la gente recoge un libro sin que nadie medie en ello y cuando termina, pues lo vuelve a dejar o incluso puede aportar libros y ponerlos en la estantería. En este caso es una biblioteca trilingüe, es decir, que dado el carácter de este barrio de Jerusalén, Abu Tor, que es uno de los barrios, digamos, de carácter mixto, donde viven también judíos y también árabes, pues hay libros en estas 2 lenguas, pero también libros en inglés. Pues la evolución de la idea la hemos visto. En principio iba a ser un envío de libros en árabe que los habitantes de este barrio en el oriente de la ciudad de Jerusalén iban a enviar para los habitantes de la zona de la Franja de Gaza, pero que, bueno, dada la irrupción de la pandemia no se pudo hacer. Los libros se estaban juntando polvo, nadie se los quería llevar. Luego ella empezó a repartirlos, la activista, luego vio que se podía organizar con unas cajas, pero que esto llevaba un problema y se lo planteó
a la asociación de vecinos y estos contactaron con un arquitecto que diseñó y hoy en día esta estantería maravillosa, no solamente por lo que contiene, sino por lo que significa, es decir, por el encuentro de vecinos que viven juntos y que son capaces también de leer juntos sin que los separe, digamos, las luchas que han digamos, destacado y dibujado el perfil de las gentes en esas tierras, en ese barrio incluso durante tantos años. Es un ejemplo de que sí se puede convivir también a través del amor a las letras. Despedimos con esta historia las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos mañana.